Muchas gracias, Vicenta. Hola a todos y todas. Yo elegí este artículo que me hizo favor de mostrarme Vicenta. Y bueno, me pareció muy interesante el tema de relacionar esto de las funciones ejecutivas con un tema como la pobreza. Entonces, bueno, creo que es importante, ay, perdón por los errores de dedo, ya saben cómo hace uno estas presentaciones de carrera. Que esta investigación forma parte de una investigación más grande que me parece aún más interesante, que me gustaría en algún momento poder acceder, que es que se llama aquí, como lo dice la diapositiva, sin afecto no se aprende ni se crece. Ay, creo que muevo el mouse y se me mueve. Un programa para reforzar, no sé cómo sacarla, ya. Para reforzar los recursos cognitivos, afectivos y lingüísticos de niños en riesgo ambiental por pobreza extrema, de la doctora María Rechaud. Entonces, bueno, principalmente dice que hay mucha literatura que respalda el efecto que se ha encontrado de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo. Pero entonces dice que el cómo es que afecta esta pobreza al desarrollo cognitivo es lo que le interesa a este autor. Tratar de describir en este artículo estos cómo o una parte de estos cómo. Entonces, primero, bueno, habla de que investigaciones recientes sobre el desarrollo del cerebro han mostrado que hay periodos sensibles para el desarrollo de distintas funciones cognitivas. Entonces, que hay momentos en el desarrollo que son muy importantes para desarrollar cierta función ejecutiva o cierta función cognitiva, y entonces que tiene que haber como mucho más cuidado en estos periodos. En estos periodos, el cerebro es más capaz de responder y aprender de la exposición a la estimulación del entorno. En este desarrollo neurocognitivo, el sistema ejecutivo frontal han encontrado que tiene el sistema ejecutivo prefrontal, perdón, es de particular interés. Han visto que está muy vinculado a estos momentos críticos, digamos, en el desarrollo de funciones cognitivas. Por varias razones. Entonces dice aquí que por la primera, porque su maduración es prolongada en el tiempo. Todo esto del lóbulo prefrontal, de la importancia del lóbulo prefrontal en estos periodos críticos, y porque es un área que tiene una máxima conectividad funcional con otras regiones cerebrales. En segundo lugar, porque existen estudios previos que han hallado evidencia acerca de las diferencias fundamentales entre este funcionamiento ejecutivo y el nivel socioeconómico. En tercer lugar, porque estas regiones prefrontales fueron asociadas con inteligencia en general, y esta medida ha sido, el coeficiente intelectual específicamente, ha sido asociada con niveles socioeconómicos bajos también. Y en último lugar, porque el sistema prefrontal presenta áreas y redes específicas que subyacen al control de los impulsos y demora de la gratificación. Entonces, que también han sido relacionadas al nivel socioeconómico. Entonces, el objetivo del estudio es analizar los efectos de algunos mecanismos de la pobreza. Ahorita, bueno, nombra algunos que yo tengo algunas dudas que a ver si Vicenta me puede aclarar un poco. Algunos mecanismos de la pobreza en su relación con el desarrollo de funciones ejecutivas, específicamente el control de interferencia y la planificación. ¿Cómo lo hizo? Con una muestra no aleatoria de población en riesgo, le llama población en riesgo a los grupos de sujetos que tomó en zonas que tenían características específicas de nivel socioeconómico bajo, pero que tienen ciertas características que ahorita voy a nombrar. Y por eso les llama el en riesgo. Fueron 80 niños, la totalidad de los alumnos de primer año de educación general básica, de ambos sexos, de 6 a 10 años de edad, de una escuela otra vez en riesgo, ahorita les cuento que es en riesgo, de la ciudad de Paraná,
que está en la zona argentina, muy pegado a Brasil. Grupo, y bueno, lo comparó con otro grupo control que le llamas en riesgo, o sea, que no tienen estas características de nivel socioeconómico bajo. Este grupo control eran 40 alumnos y el grupo, digamos, experimental, por no llamarle el grupo pues, de investigación, fue de 80 niños. El alto riesgo, como les mencionaba, se refiere a que eran niños que se encontraban en condiciones que vivían en un barrio en condiciones, perdón, la ubicación del barrio eran específicas que tenían nivel de escolaridad, los niños tenían, perdón, nivel de escolaridad baja, los padres tenían nivel de escolaridad baja y tenían ocupaciones específicas, tenían altos niveles de desnutrición, altos porcentajes de repetidores, altos porcentajes de padres desocupados o que realizaban trabajos esporádicos y no calificados. La cobertura de salud era muy mala. Había, hay un micrófono abierto. Les pido que lo apaguen. Bueno, también había conflictos intrafamiliares en este grupo de riesgo y muchas veces había situaciones de violencia y negligencia. Entonces, por estas condiciones del barrio específico y de las viviendas de los alumnos también, es que consideraban que esta población era en riesgo. Bueno, ¿qué instrumentos utilizaron? Utilizaron algunas pruebas, que ahorita les digo cuáles son, y observación áulica. La primera prueba que utilizaron fue la tarea de Simón Dice, que es una prueba como adaptada, específica por unos autores, específicamente por unos autores. Entonces se diseñó una versión con dos partes. La primera parte estuvo conformada por 10 órdenes precedidas por la frase Simón dice y otras 10 órdenes sin esta frase. La tarea de Simón dice es una tarea en la que se le pide a los niños que hagan una cosa, pero solo si se les dice Simón dice. Si dicen, no sé, levántate, pero no se dice Simón dice levántate, los niños no tienen que hacerlo. Entonces, aquí diseñaron 10 órdenes con la frase y 10 órdenes sin la frase Simón dice. Y fueron presentadas en forma alternada, distribuidas en 2 secuencias y cambiando el orden de la segunda secuencia. En la primera parte de la tarea, el coordinador daba verbalmente las órdenes sin ejecutarlas, o sea, solo verbalmente decía, Simón dice, párate, o nada más párate, ¿no? Depende si era una de las órdenes con Simón dice o sin Simón dice. La segunda parte contenía esta misma estructura de órdenes de la primera, pero las órdenes que los niños debían inhibir, que debían no realizar, eran precedidas por la palabra no. Entonces, no levantarse, pero en esta segunda parte, el instructor hacía la orden. Entonces decía, Simón dice, párate, y él se paraba. Y decía, no parar, no saltar o no pararse, y él se paraba también. O sea, entonces él ejercía una interferencia porque realizaba la actividad. Bueno, en segundo lugar, fue una guía de observación comportamental para niños. Se observó el comportamiento áulico de 70 niños siguiendo 2 escalas de esta guía. Principalmente querían ver impulsividad e hiperactividad. La tercera prueba fue la Torre de Hanoi, o el tercer instrumento fue la Torre de Hanoi. Esta prueba fue aplicada para medir los pasos de resolución de un problema. Se trata de un juego que consiste en pasar los anillos de una torre a, digamos, de un primer eje pasarlo a otro eje.
respetando 2 reglas: pasar un solo disco a la vez y que el anillo chico quede siempre sobre el disco grande. Aquí se analizaron la elaboración de un plan, el logro de la meta y el uso de autoinstrucciones. Fueron estas 3 cosas. Se calificaron de 1 a 3 puntos la parte del logro de metas y elaboración de un plan, y las autoinstrucciones con 0 y 1 punto. La herramienta número 4 fue un inventario argentino de la percepción que los niños tienen de la relación con sus padres. Les preguntan a los niños cómo se llevan con su madre y cómo se llevan con su padre, ¿no? O bueno, del vínculo que tienen con ellos. Es una escala tipo Likert de 20 ítems con 3 posibilidades de respuesta, sí, a veces sí y no, administrada en forma de entrevista, de cara a cara, e incluye 5 dimensiones: aceptación, control normal, control estricto u hostil, control patológico y negligencia, de la madre y del padre. Y bueno, se realizaron análisis estadísticos, perdón, el análisis de varianza entre grupos, una regresión para ver cuáles eran las variables que mejor se relacionaban o predecían el desempeño ejecutivo y el comportamiento impulsivo hiperactivo. Bueno, aquí entonces lo que hicieron fue buscar en estos mecanismos de pobreza, de algunos mecanismos de pobreza, su relación con el desarrollo de funciones ejecutivas con niños con riesgo y niños sin riesgo. El control de interferencia en la prueba Simón-Dice o en la actividad de Simón-Dice y la planificación con la torre de Hanoi. Ahora, la impulsividad e hiperactividad, que es por observación, yo no sé, después de leer el artículo, si lo mete como parte de algunos mecanismos de pobreza o si lo está viendo como parte de las funciones ejecutivas. O sea, no queda claro como para qué ve la impulsividad e hiperactividad. No lo dice, por lo menos. Y la percepción de los niños de la relación con sus padres, que es el instrumento argentino. Aquí supongo también que lo ve como estos algunos mecanismos de la pobreza, pero no lo deja claro si lo está viendo como parte de cuál de las dos, o en qué momento, digamos, de este esquema o de esta relación de variables lo mete, no queda claro. Bueno, los resultados que encuentra, o los principales, porque no me voy a extender tanto, espero, es primero que la pobreza y la percepción, relacionado con la pobreza y la percepción del vínculo con los padres. Bueno, aquí encuentro que hay diferencias estadísticamente significativas entre el grupo con y sin riesgo. Los niños sin riesgo perciben menor aceptación de parte de su madre, mayor control estricto y control patológico y más negligencia de parte de ella, comparados con los niños sin riesgo. Específicamente de la madre, estas dimensiones fueron las que encontró con diferencias. Y en los niños, parecido, porque encuentra menor aceptación de parte de los padres, igual que en la madre es menor aceptación, mayor control estricto, también como en la madre, y control patológico, además de más negligencia de parte del padre. O sea, más o menos los mismos hallazgos tanto en la madre como en el padre. En la pobreza y el lenguaje también, esta cuestión de la conciencia fonológica, dice que encuentra diferencias significativas en conciencia fonológica, pero yo le pongo aquí un paréntesis porque digo, ¿cómo logró llegar a la conciencia fonológica? Yo no lo sé, no lo dice el artículo, si por observación o por medio de la parte de la autoinstrucción en las torres de Hanoi. Entonces, si me regreso un poquito, la conciencia fonológica, cuando nos da a nosotros estos objetivos del mismo artículo, pues no nos dice aquí dónde está la conciencia fonológica. Por lo menos no lo menciona. Puede ser parte de mi ignorancia, que no sé que, claro, eso sí lo mide tal o cual prueba, que yo no lo sé, ¿no?
pero sí creo que le falta explicitar eso. Pero bueno, cuando habla de resultados, habla de esta conciencia fonológica, que no dice como cuál fue la técnica de recopilación de información de esta conciencia fonológica, pero bueno. Y dice que, perdón, se me fue. Bueno, y dice que hay diferencias significativas también entre la conciencia fonológica de ambos grupos, entre los niños con riesgo y los niños sin riesgo. Pero no especifica con qué técnica de recopilación obtiene estos datos, ni cómo se puntúen, ni a qué se refiere tampoco esta conciencia fonológica. Bueno, también refiere una relación significativa o diferencias significativas entre los dos grupos, hablando de pobreza y control ejecutivo. En la primera parte, los niños en riesgo presentaron mayor cantidad de aciertos en las órdenes que debían ejecutar, pero menor cantidad en las de inhibición. Entonces, los niños en riesgo, que tenían niveles socioeconómicos más bajos, tuvieron mayor cantidad de aciertos en las órdenes que debían ejecutar, pero menos en las inhibiciones. Menos demoras y menos correcciones que los otros niños. Estos últimos se desempeñaron mejor en las órdenes que debían inhibir y si demoraban más en las órdenes que debían ejecutar. Inhibían mejor los niños con niveles más altos socioeconómicos. En la segunda parte, el grupo con riesgo se equivoca en mayor medida en las órdenes de inhibición y presentan menos demoras que el grupo control. Bueno, después, en el tema de pobreza y resolución de problemas, con el instrumento de la Torre de Hanói, encuentran diferencias significativas entre el grupo con y sin riesgo. A los niños en riesgo les cuesta más expresar verbalmente las reglas y sin ayuda. También presentan más dificultades al elaborar un plan. No tienden a guiarse con autoinstrucciones y les cuesta más llegar a la meta propuesta en el juego. Los niños con riesgo presentaron menor número de correcciones en la Torre de Hanói comparados con los niños sin riesgo. En el tema de variables predictivas del desempeño ejecutivo y el comportamiento, los análisis de regresión realizados para el grupo en riesgo demostraron que la percepción del vínculo que ellos tienen con respecto a sus padres no predice en general el desempeño ejecutivo, excepto cuando la percepción de hostilidad de la madre tiende a explicar alrededor del 25% de la varianza total en la capacidad de elaboración de un plan. O sea, cuando se trata de la planificación, ahí sí influye 25% la hostilidad que perciben de la madre y 16% el control hostil que perciben del padre. Cuando se trata de planificación, ahí sí encontraron que había una correlación, o bueno, una relación entre las variables, porque aquí hacen regresión. También encontraron que a mayor edad, mayor planificación y mayor impulsividad. Bueno, lo de mayor planificación era como lo esperado por el desarrollo, pero la mayor impulsividad, creo que en la discusión más adelantito lo menciono, a qué lo achacan ellos. Los niños que perciben que sus padres intentan controlarlos, negándoles cariño, afecto o atención, tienden a comportarse más hiperactivamente que los niños que no la perciben de esa manera. Bueno, ahí está lo de la impulsividad probablemente. No me acordaba, ¿estaba aquí o en la discusión? Y bueno, en la discusión refieren que estudios previos informan que cerca de la mitad de la disparidad en el coeficiente intelectual es genético en su origen y la otra mitad es atribuida a una combinación de aspectos físicos y psicológicos del entorno. Entre los factores físicos pueden mencionarse
el cuidado prenatal, la desnutrición y la exposición al plomo. De hecho, la discusión es como muy amplia, es muy rica la discusión, ponen como información como relevante y la introducción es mucho más pequeña en este artículo. Entonces, aquí voy a retomar estos 3 factores físicos, que es el cuidado prenatal, la desnutrición y la exposición al plomo. Primero, los factores físicos. Se ha encontrado que de los factores físicos está el cuidado prenatal, les decía yo, son 3 factores. El cuidado prenatal es el primero. La pobreza está asociada a riesgos en el desarrollo desde la concepción. Retardo en el crecimiento y desarrollo intrauterino inadecuado, prematurez, bajo peso al nacer, bajo peso para la edad, asfixia, defectos de nacimiento, diversas incapacidades, síndrome de alcohólico fetal y VIH. De esta manera, la pobreza implica riesgos en el desarrollo y en la niñez se asocia también con enfermedades contagiosas, lesiones y muerte infantil. Relacionado al bajo peso, porque el bajo peso se ha vinculado, es porque un bajo peso al nacer está asociado tanto con problemas cognitivos como emocionales que pueden persistir a través de toda la infancia e incluso en la adolescencia, por las discapacidades físicas, repeticencia escolar, problemas de aprendizaje, bajos niveles de inteligencia y desempeño en lectura y matemáticas, prevalecen más en niños que nacieron con bajo peso. Y la duración de la pobreza también es algo que mencionan en este artículo, que es algo que a mayor exposición a la pobreza, por más tiempo, pues aumenta también las probabilidades de tener hijos con bajo peso. Con bajo peso al nacer. El tercer factor físico es la desnutrición. Bueno, aquí está. Prevalece más en niños pobres el bajo peso, no solo al nacer, sino para la edad, para las siguientes edades. También es conocida la importancia del consumo de hierro, yodo, zinc y selenio, vitaminas A y B6 y otras proteínas. La exposición al plomo es el último de los factores físicos que afecta y en general la exposición a tóxicos ambientales, el plomo es uno de ellos, mercurio o policarburos, presentes en los materiales de las viviendas y en las zonas donde residen los niños de bajos recursos. La exposición al plomo está asociada con bajo peso para la edad, la pérdida de pelo, los trastornos del metabolismo, de la vitamina A y de la producción de células sanguíneas, efectos tóxicos renales. Y bueno, aquí menciono esa parte y después ya como que diluye los otros factores. Pero bueno, sí dice que el comienzo y la duración de la pobreza impactan sobre el desarrollo neurocognitivo, siendo mayores los efectos cuando se experimentan más pequeños, o sea, cuando los niños son más pequeños. A mayor edad de los niños se incrementa la conducta impulsiva cuando es esperable que disminuya, que era esto que se veía, ¿no? Que los niños estaba vinculada a la edad con la impulsividad, cuando de una manera positiva, o sea, mayor edad, mayor impulsividad, entonces eso era como raro, ¿no? Un hallazgo raro. Bueno, y no se ve afectada la capacidad de planificación, sino todo lo contrario. Esta mejora con la edad tal como ocurre en un desarrollo esperable. En general, la pobreza está asociada a desempeños cognitivos inferiores. Los niños en riesgo también tienden a mostrar no solo una declinación en su desarrollo cognitivo y motor, sino también en el socioemocional, problemas en la autorregulación, tales como la dificultad para regular sus emociones en la cooperación entre pares y en el juego independiente a la edad preescolar. Algunos autores señalan que más tarde suelen presentar problemas en el control conductual y trastornos por déficit atencional e hiperactividad.
La pobreza, entonces, bueno, que es como el argumento que se plantea desde el principio del artículo, afecta negativamente el desarrollo cognitivo, pero el cómo es lo que también sugieren los autores que se siga indagando. Las últimas décadas de investigación en neurociencias con animales han podido detectar dos mecanismos principales que influyen en el desarrollo del cerebro: el estrés y la complejidad del entorno. Entonces, el estrés, nos dicen los autores, que las situaciones de estrés son más comunes en familias de bajo nivel socioeconómico. O sea que estos cómo o por qué la pobreza está afectando el desarrollo cognitivo, pues esta línea del estrés a mí me parece muy interesante. También los niños de bajo estatus socioeconómico tienden a tener altos niveles de hormona cortisol propia del estrés. Y hay una relación inversa entre el estrés temprano y la memoria. Ahora, en relación a la complejidad del entorno, esta se refiere o incluye la cantidad de estimulación perceptual, interacción social y oportunidad para una actividad variada. Entonces, pongo aquí en negritas la estimulación como el principal factor vinculado con la complejidad del entorno. Las diferencias en la cantidad de estimulación brindan a niños de bajo y medio estatus socioeconómico han sido bien documentadas, abarcando el número de libros y juguetes que poseen, la cantidad de atención adulta que reciben y la variedad de lugares que visitan, que tiene que ver con todo el capital cultural. De la misma manera, se sabe acerca de la estimulación cognitiva relacionada con el lenguaje, específicamente las diferencias que existen en cuanto a la cantidad y naturaleza del habla parental hacia los chicos de diferentes estatus socioeconómicos. Con respecto al lenguaje, que es parte de esta complejidad del entorno, incluye específicamente la cantidad de estimulación lingüística recibida. En el grupo con riesgo se observaron el menor nivel de conciencia fonológica, que es esto que yo les comentaba, que no nos dice cómo lo midió, pero bueno, sí lo menciona como parte de las relaciones o de las diferencias entre grupos. El menor uso de autoinstrucciones, que eso sí lo mide por la Torre Hanoi, y el mayor control patológico de parte de los padres, que se caracteriza por un mayor uso de órdenes y menor mediación verbal, que eso lo hace por el instrumento de vínculos del niño con los padres. Y bueno, el lenguaje le brinda al niño, el lenguaje es una herramienta fundamental para el control emocional y conductual, organizando los tres componentes de la autorregulación: la inhibición conductual, la memoria de trabajo no verbal y la autorregulación del estado de arousal y emocional, que está vinculado con el estrés. La interacción con los padres amplía más esto porque nos dice que el contexto puede facilitar la planificación al considerar la interacción del niño con planificadores más expertos. Entonces, por eso este vínculo con los padres que analiza por medio de este instrumento. Se han encontrado desempeños más pobres en niños de bajo nivel sociocultural y han sido atribuidos a diferentes estrategias en la interacción materno-infantil que no construyen un andamiaje o regulación externa facilitadora de la participación del niño. Entonces, no solo tiene que ver con la estimulación, sino también con este vínculo y la manera en cómo les hablan o cómo se relaciona con ellos o cómo hacen las reglas o cómo dan las instrucciones que permite o no la participación del niño. O incluso ¿cómo se llama esto? Pues como el aprendizaje por observación, ¿no? Pero se me fue la palabra.
Bueno, esta interacción, también con respecto a la interacción con los padres, los niños seguros, bueno, aquí se metió o refiere muchas investigaciones referidas al apego, porque dice que los niños seguros utilizan más frecuentemente el autocontrol y la evaluación y colaboran más eficazmente con sus padres, ejecutando mayor cantidad de conductas apropiadas a la meta de la tarea. Los niños seguros, de acuerdo a esta clasificación que se hace en las teorías del apego, ¿no? Es decir, los niños inseguros dirigían la atención hacia las actividades que no tenían nada que ver con las metas y directrices maternas. Entonces concluye que las características del entorno familiar que más favorecen un buen desarrollo cognitivo son las siguientes. Esto con base también en la literatura que va mencionando en la discusión, que como les digo es como muy rica. Primero, la sensibilidad parental para atender a las señales y demandas del niño, interpretarlas adecuadamente y darle la respuesta ajustada e inmediata. La estimulación contingente, variada y bien dosificada. La capacidad parental para anticiparse al desarrollo equilibradamente. El control, autonomía adecuada sobre el niño y su entorno. Orientaciones claras y apoyo emocional durante la realización de tareas. A mí me parece que estas 5 cosas son súper interesantes, porque son como los tips, que bueno, ahora habría que ver como los cómo, ¿no? O sea, ok, están como los puntos que son importantes, pero cómo poder transmitir esto a los padres de cómo ellos poder realizar esto, ¿no? Ayudar a sus hijos a tener un mejor desarrollo cognitivo por medio de estas 5 cosas. La estimulación cognitiva resultó ser la variable predictiva del desempeño de los niños en los test que evalúan el sistema del lenguaje. Bueno, la estimulación otra vez como el tema importante, mientras que el cuidado socioemocional fue el mejor predictor del desempeño en los test que evalúan memoria. Entonces, para el lenguaje, la estimulación cognitiva y para la memoria, los cuidados socioemocionales. El apego seguro es igual a un funcionamiento metacognitivo más adelantado, ya a los 6 años de edad, cuentan con un modelo coherente, no contradictorio y no defensivo, comparado con los modelos de los niños inseguros. La metacognición sería una de las capacidades más afectadas por la calidad de la relación, del vínculo con los padres. Bueno, lo siento si fui muy rápida y de repente desorganizada. Preparé la clase antier y la verdad ahorita ya estaba un poco desencanchada. Pero bueno, a mí lo que me deja como preguntas es como, ¿cómo podríamos hacer para intervenir en esto, ¿no? ¿Qué hacer? Porque creo que da tips muy buenos y nos dice varias cosas interesantes, varios hallazgos interesantes, pero creo que al hablar sobre una variable no modificable, o no modificable por nosotros por lo menos, como psicólogos o como pedagogos o como eh, la profesión que tengamos, regularmente tratamos de meternos más, digamos, con variables que puedan ser modificables, ¿no? Que uno puedan tener alguna incidencia en ellos. En el tema del nivel socioeconómico, pues es como, pues, se mide, se reporta, se analiza, pero es muy difícil pensar en qué hacer con eso, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos, o puede abrir varias ventanas de qué hacer con esto. Y bueno, a mí me gustaría mucho que pudiéramos hablar algo sobre eso o discutir sobre ese punto. Pero bueno, es solo una sugerencia. Pues, Bueno, Yo, ah, no, yo solo iba a decir gracias, Samana. Adelante, Carlos. sí, como dice Samara, creo, y bueno, no solo tiene que ver con qué podemos hacer, porque resulta difícil que no, si bien
podemos establecer estrategias sociales comunitarias para el desarrollo de los pueblos y de las comunidades más vulnerables, pues no es que podemos cambiarles la situación de un día para otro, ¿no? Pero pues es la misma problemática que tenemos cuando encontramos que algunas de estas cosas están asociadas a factores genéticos, ¿no? Sin embargo, si bien es una problemática que va más allá de las manos de lo que pudiera ser un psicólogo a nivel de intervención, porque se necesitan otras instancias, ¿no? Para poder atender estas problemáticas, al menos creo que sí se pueden hacer propuestas en el marco de lo que pudiera ser la formación de los profesores y de los padres de familia en este contexto, ¿no? Aunque no se puede eliminar completamente la problemática como tal, ¿no? O sea, la variable más relevante, que es precisamente pues la pobreza como tal, ¿no? Sin embargo, creo que sí se pueden crear estrategias que vayan más allá del nivel socioeconómico y que estén más enfocadas a la creación de protocolos, por ejemplo, de educación popular, ¿no? En la que se empodere al pueblo para la formación de los mismos estudiantes, de los mismos miembros más jóvenes de la comunidad, ¿no? Que me parece que esa pudiera ser una perspectiva que nos da un poco de optimismo en estas condiciones, ¿no? Cuando la condición es tan complicada, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, pues justo, por ejemplo, ese es el proyecto o la propuesta que tiene el Centro de Desarrollo Infantil de Harvard. Es el proyecto como creando comunidades a partir pues explicarle a los padres todo, pues como las implicaciones que tiene las decisiones que toman con respecto a la crianza de sus hijos, ¿no? Entonces se les explica cosas desde, por ejemplo, qué implica que el niño siga reglas en casa, qué tipo de actividades pueden hacer con ellos como para que el niño vaya generando una estructura cognitiva fortalecida desde la infancia temprana, ¿no? Que bueno, a lo mejor pues es un poco eh, hacia dónde va el comentario de Javier. Sí, yo he conocido algunos proyectos, algunas me platicaron de estos proyectos precisamente basados en esta idea de educación popular que viene de Sudamérica, que precisamente lo que hacen es, desde los modelos un poco más de investigación participativa y modelos un poco más sociológicos, antropológicos, lo que buscan es involucrar a los mismos miembros de la comunidad para, para empoderarlos sobre la importancia que ellos tienen en la formación de los niños en habilidades no solo escolares como tal, sino en la solución de las problemáticas de la propia comunidad. Pero en específico me recuerdo que había una actividad en la que las mismas mamás se reunían por las tardes con niños que tenían dificultades para el aprendizaje de la lectoescritura o de las matemáticas por las tardes y ellas mismas tenían los talleres con los niños en los que desarrollaban sus propias estrategias para que los niños fueran mejorando. Me recuerdo que este proyecto tuvo bastante éxito en el que los niños lograron, muchos de ellos lograron regularizarse, ¿no? Porque pues obviamente si tienen problemas de lectoescritura y están en quinto año de primaria, pues es una cosa grave, ¿no? No van a poder acceder a otros recursos. Pero esto trabajando en comunidades, pues comunidades vulnerables, ¿no? O sea, donde hay no solo la pobreza, sino una estructura social quebrada, ¿no? Violencia, adicciones, etcétera, ¿no? Y parece que fue bastante interesante este proyecto, ¿no? Claro, se requiere mucho y se requiere que haya actores allí que estén facilitando estos procesos, ¿no? Y siguiendo estos procesos en la comunidad. Sí, yo creo que... De hecho, ay, perdóname, Vicenta. No, no, adelante. Lo que pasa es que precisamente a mí, o sea, pensando en esto que les comentaba, que surgían como muchas ideas, porque creo que sí hay mucho por dónde entrarle. Nosotros, haciendo un poquito un anuncio, en la medición independiente de aprendizajes, que es el proyecto que yo coordino, precisamente hacemos esto que dice Javier, que es, hacemos
las mediciones de los aprendizajes súper básicos de lectura y matemáticas y se hacen intervenciones para combatir el rezago de aprendizajes básicos, ¿no? Por ejemplo, de lectura. Y entonces hacemos talleres, lo primero de las intervenciones que hacemos es hacer talleres con los padres. Y en los talleres con los padres tenemos uno de matemáticas y uno de lectura. Y se enseñan como tips básicos de cómo apoyar a sus hijos en casa para poder mejorar la lectura o cómo apoyar a sus hijos en casa para mejorar matemáticas, ¿no? Y entonces a mí me parece que hablando específicamente de funciones ejecutivas y de las cosas que ha hecho Vicenta, de cómo poder intervenir para mejorar esas funciones y cómo poder dar tips, que por eso me parecían súper interesantes los 5 puntos que ponía ahí, ¿no? De cómo poder ayudar al desarrollo cognitivo de los niños desde la casa y que entonces como si, por lo menos por el medio de Mía, creo que sí podríamos totalmente incluir esta otra parte que le va a ayudar a las matemáticas, que le va a ayudar a la lectura, que le va a ayudar a las habilidades socioemocionales y a todo lo demás, ¿no? Y que bueno, ahí con esta posibilidad de que sí hay cosas que hacer y sí hay tareas que hacer, no para influir en el nivel socioeconómico, pero sí en los estragos que ocasiona el nivel socioeconómico, ¿no? Sí, pues yo creo que justamente es como lo interesante de el tema, que de alguna forma tiene, pues con todas las dificultades que pueda tener, pues cierta aplicabilidad, ¿no? A un contexto mucho más global. Yo creo que una parte importante, pues es justamente que estos actores que estén en el contexto, pues también tengan la información como bien clara, ¿no? O sea, de repente lo que me parece que sucede es que muchas políticas se toman a partir de decisiones no formadas ni informadas. Es nada más porque yo creo y eso es lo que hago, ¿no? Eso inclusive lo vemos en la misma universidad, ¿no? Modelos de enseñanza que no tienen un fundamento, en todos los niveles, etcétera, ¿no? Entonces, justamente, pues como intentar dar un sustento a partir de la evidencia como para llevar a cabo acciones que puedan cambiar el contexto, pues creo que es lo importante, ¿no? La verdad es que a mí me parece que el artículo es interesante en cuanto a la información que tiene con respecto al análisis de la literatura que hace. Sin embargo, es un poco desorganizado. Esto que tú, no sé si me lo planteabas como pregunta, yo también lo noté, por ejemplo, que dice que va a evaluar o que evalúa a partir de una guía observacional la habilidad de los niños de inhibir conductas en clase y nunca lo reporta, ¿no? Y sin embargo, por el otro Cierto. lado, Uh-huh. nunca reporta que evalúa algo relacionado con lenguaje. Y Exacto. en los resultados presenta resultados de una prueba, yo no sé exactamente qué pueda ser, pero generalmente estas pruebas y por la forma en la que presenta los resultados son que se le pide al niño que diga los sonidos, que junte, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno le dice pu, a, y el niño, si tiene la conciencia fonológica, va a decir papá, ¿no? Pero pues en realidad nunca dice cómo mide, qué es lo que considera, nada. O sea, creo que está desorganizado en el sentido en el que no hay una congruencia entre los instrumentos, lo que declara en el método con lo que declara en los resultados. Y luego con respecto a las discusiones, me parece que discute y llega a conclusiones no de sus resultados, sino de resultados de la literatura, ¿no? Exacto. Eso también es un poquito raro, así como que de repente habla acerca de resultados de cosas que no midió, por decirlo, ¿no? Claro, que deberían de ser datos que pusiera en la introducción, en la parte Ajá, teórica del artículo, y los pone en la discusión, pero igual está sí, interesante lo que pone, pero debería de estar en sí. otro lado, ¿no? Uh-huh. Y la otra cosa también rara es que en realidad la pobreza no la mide, ¿no? Toma como un criterio de inclusión y lo explica en las características de las escuelas, ¿no? O sea, tiene dos escuelas. Una escuela
de un contexto que el gobierno ha definido como una escuela en riesgo, ¿no? Y las características que da son esas, ¿no? O sea que en ese contexto la mayoría de los padres tienen una escolaridad baja, no tienen un trabajo estable, tienen una cobertura de salud pobre, no recuerdo qué otras, ¿no? Y la otra escuela, pues es en una zona donde no sucede todo lo otro, ¿no? Pero como tal, en los niños no evalúa el nivel socioeconómico, ¿no? Cierto. Ujú. Lo que evalúa pues es esta cuestión el vínculo que se da entre el padre y la madre y el niño, ¿no? Que eso pues también es bien interesante porque al final pues es algo que con información se puede formar en las comunidades, ¿no? Sí, O sí. pues, se podría intentar hacerlo, no sé. Sí, sí. O sea, se podría intentar también dar como algo de orientación acerca de ello. Ujú. Sí, sí, pues bueno, no sé, este, si hay algún otro comentario. Les acabo de mandar la liga para la asistencia y pues si no hay más comentarios, podríamos comenzar con la doctora Maybe. Sale, muchas gracias a todos. Gracias, Amanda, muchas gracias. Doctora, Sí, si ya tiene activa su presentación, ¿no? ok, lo que hay que hacer es abrir el programa que vaya a usar para la presentación. Ok. Y ya que lo tenga abierto en la ventana de Zoom, en la parte de abajo hay un Creo que Samana tiene que rectangulito dejar de verde. compartir. Ah, sí, Samana. Estoy compartiendo, no sabía, lo siento. No sé cómo dejar de compartir. Igual Según yo ya no. te vas ahí. Es que se quedó como a medias, ¿eh? Ah, Está así como si le estuviera jalando la aspiradora de abajo. a ver si logro hacer algo. A ver, dice compartir. Pues no, no quiero compartir. A ver. En la parte de arriba debes de tener una barrita verde que seguramente dice dejar de compartir o algo así. Al revés, dice reanudar función de compartir. Y yo no quiero Ok. eso, entonces Bueno, a lo espero. mejor puede ser que ya, a ver. A ver, déjenme, o reanudo la función y luego la desreanudo. No sé. No. Nueva función. No. No, pues. Sí, ya se puede. Mira, yo ahora Ah, ya acabo de estamos viéndote compartir. a ti. Ujú. Sí, exacto. Entonces, ahora me salgo. Ahora yo entro en compartir. ¿Sí? Compartir pantalla. Y ahí elige la ventana que sea lo que nos quiera compartir. Ok, primero, entonces la presentación la coloco La abra como toda. normal. No, Ok. normal, o sea, como... Ujú. Ok. Mm, Perdone. No, no hay cuidado. En compartir, ok, Elige. hago clic en la pantalla Ajá, y le pongo compartir. exacto. Y ya lo estamos viendo. ¿Ven la Ya, presentación? sí, si quiere puede poner la presentación en pantalla completa para que veamos solo eso. Y ya hay unas flechitas del lado izquierdo donde puede ir haciendo la transferencia. Ah, ok, ya, muy bien. Bueno, buenas tardes. El trabajo en realidad es de diferencias individuales en los estudiantes en edad universitaria. Y a mí me llamó la atención dos cosas. Una, primero porque se refiere a las diferencias individuales y es un tema que siempre ha sido de mi interés. No trabajo con cuestiones de psicología, mi trabajo es con
el trabajo de investigación que hago es con ratas de laboratorio y es antes de la clase. Quiero hacer este comentario porque todos los estudios se han realizado con base en el control de las variables y por lo tanto se seleccionan ratas para el estudio que sean de grupos control, lo cual significa que se excluyen aquellos animales que son, por ejemplo, de muy bajo peso al nacimiento. Y esto lo quiero hacer notar precisamente por el tema que acaban de mencionar, en el que es un factor importante, es un sesgo importante de estudios que se está haciendo y no se han considerado aún. Es precisamente por eso que tomé este trabajo. Y también, bueno, por el aprendizaje relacionado con la alta educación, de educación superior, que tiene que ver con los jóvenes universitarios, que es en donde también estoy involucrada. Además, este trabajo pues es de 2019, entonces es como dentro de los que estaban en la carpeta los más actualizados, el más actualizado más bien, y también por eso quise tomar este artículo. Entonces, retomo el tema, es diferencias individuales en los estudiantes en edad universitaria. Y es la importancia del razonamiento relacional para el aprendizaje y la evaluación en la educación superior. Como antecedentes, lo que se menciona es que hay una diferencia individual en todas las personas y que están constituidas en atributos como físicos, conductuales, cognitivos, sociales, emocionales. Son prácticamente cambios que se van teniendo durante el transcurso de la vida, pero que son sobre todo más notorios entre la etapa que va de la adolescencia a adulto joven, la primera etapa de adulto joven. Y todos estos cambios hacen que cada persona sea única y es importante saber qué es lo que le está pasando a cada una de estas personas, sin embargo, para no clasificarlas dentro de un grupo en todo. Lo cual significa que hay transformaciones que son cognitivas y neurobiológicas y al final pues nos van a dar una capacidad, ¿no? Que son capacidades que caen de lo que ustedes han estado mencionando como funciones ejecutivas, que tienen que ver con pensamientos de orden superior, razonamientos, toma de decisiones y autocontrol. Hace referencia, pues sobre todo por lo dicho acerca del Instituto del Genoma Humano, en donde se dice que pues el 99.9% pues somos similares todos la especie humana, todo el Homo sapiens. Sin embargo, el 0.1%, esto es lo único que nos hace diferentes, ¿no? Sin embargo, esas diferencias es importante comprender lo que nos hace únicos a cada uno. Y son investigaciones sistemáticas que se están analizando en cuanto a la psicología educativa y a la evaluación educativa. Hay una aproximación que se hizo en 1869 por Francis Galton, quien trató de resumir a través de una gran cantidad de análisis la habilidad mental. Él quería mostrar más bien que la habilidad mental excepcional dentro de ciertas familias era heredada. Lo que hizo es que sentó las bases de las características humanas de cómo pensamos. Eso significa que resumió, así como dentro de una campana de Gauss, todas las mediciones de distribución normal que se encuentran bajo la curva. Más adelante, bueno, pues la ciencia en realidad se ha dado cuenta que hay diferencias individuales y es un estudio sistemático de la tipicidad y atipicidad humana para un número indefinido de características cognitivas y no cognitivas. Esto fue ya más adelante, ¿no? En los años de 1988 y desde antes, estaba en 1956 también. Hay algo muy importante que se menciona dentro de los antecedentes
como el fundamento neurobiológico y dice que pues hay efectivamente cambios neurobiológicos en los humanos, de los cuales se le ha prestado mucho más atención al desarrollo infantil, cognitivo, biológico y socioemocional. Sin embargo, a pesar de que se le ha prestado atención a los estudios en la adolescencia, lo que sí se sabe es que la adolescencia temprana es un periodo de cambios muy drásticos. Entonces, no es posible conjuntar a todos en un solo grupo porque precisamente se encuentran con una gran variabilidad de respuestas a esta edad. Lo que se ha tratado de establecer o de entender cómo funcionan estas capacidades, pues se han discernido en dos eh, como similitudes que le llaman ellos, ¿no? Que dicen que el hardware lo consideran como la neuroanatomía, el software como la neurofisiología, como para entender cómo se da todo este proceso. Lo que sí es claro es que en estos cambios se dan principalmente en estas edades, ¿no? Desde los 2 años hasta los 20 años, en los cuales si se separara en décadas, se sabe que al menos en la primera década hay cambios muy notables en cuanto a apariencia, pensamientos y comportamientos. Eso, pues de eso somos capaces de poderlo visualizar, ¿no? Los niños crecen muy rápido, cómo va cambiando la manera de pensar y pues sobre todo cómo se comporta, ¿no? En cambio, la segunda década, estamos hablando ya de los 10 a los 20 años, hay otro tipo de cambios que quizás no son tan aparentes de manera visual, pero sí tiene que ver con los aspectos cognitivos, psicológicos y socioemocionales. Esto pues también es importante porque significa que tiene que ver precisamente con estos cambios que se están dando en el interior de lo que viene siendo el sistema nervioso central. Por supuesto, hay una categoría que se ha clasificado muy generalizada, de hecho, pero se sigue manejando así, que vendría siendo que el sistema nervioso está constituido principalmente por dos tipos de sustancia que se conocen como sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia gris es la que contiene los elementos neuronales en el cerebro, que vienen siendo los cuerpos celulares, las dendritas, las terminaciones axonales y la sinapsis, lo que decíamos, no es más el hardware, ¿no? Y por el otro lado está la sustancia blanca, que consiste en lo que vienen siendo los axones. Estos a su vez están cubiertos de mielina y de lo que se encarga es de enviar las señales nerviosas a todas las partes del sistema nervioso. Y sobre todo porque constituye la mayor parte de las partes profundas del cerebro. Si nosotros le ponemos atención a la imagen que les muestro, la sustancia gris, en este caso, en la médula espinal en la parte central y la sustancia blanca está en la parte periférica. En la corteza es lo contrario. Tenemos que la sustancia gris está en la periferia y la sustancia blanca está en la parte central. Si se dan cuenta, en la corteza, en lo que vendría siendo el cerebro, en el encéfalo más bien, el encéfalo está constituido principalmente por sustancia blanca. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, se sabe perfectamente que desde la infancia hasta la edad adulta hay cambios, ¿no? Sobre todo de la sustancia blanca, como ya lo mencionábamos, en donde cada vez se va incrementando más. Y esto tiene que ver con lo que se ha correlacionado con las funciones ejecutivas. Y sobre todo, como bien lo mencionaban con el tema anterior, con la corteza prefrontal, debido a que es la última región del cerebro que llega a terminar el proceso de mielinización. Es importante resaltar que durante el desarrollo, las primeras etapas se da la formación de la sustancia gris, que vendrían siendo las neuronas, como ya lo mencionamos, y después del nacimiento, sobre todo durante la lactancia, se da la formación de la sustancia blanca, que sería la mielina. Se da principalmente durante la lactancia, pero esto continúa todavía hasta la edad adulta.
y sobre todo estamos hablando de, si pensamos en un joven adulto, estaríamos hablando por ahí de las edades de 21 a 23 años, en donde las mujeres son las que primero alcanzan este proceso de maduración a diferencia de los varones. Eso significa que la sustancia blanca termina de, pues de instalarse, o más bien la mielina, terminan los axones de llenarse de mielina alrededor de los 21 a los 23 años, que es cuando se tendría como el proceso de maduración de la corteza prefrontal. Y obviamente pues esto nos va a llevar a realizar funciones cognitivas más complejas, ¿no? Esto es importante sobre todo si estamos hablando en una etapa de desarrollo en la que los jóvenes están en este proceso. Por ejemplo, hay transformaciones conductuales, cognitivas y sociales en los universitarios que son importantes porque les va a dar la capacidad para ser independientes y sobre todo para poder dirigirse a los objetivos que ellos buscan, como el establecerse pues en una carrera, ¿no?, que les va a formar en su vida. Es por eso que esta edad es importante, debido a que empiezan a perder el rendimiento acelerado, eso es cierto, empiezan a perder también la atención o la memoria de trabajo, pero ganan flexibilidad cognitiva, razonamiento y sobre todo en la toma de decisiones. Obviamente, no hay cambios físicos tan marcados como lo decíamos en las primeras etapas, sin embargo, hay cambios neurológicos y cognitivos que hacen que tengan mayores habilidades en la resolución de los problemas. Y esto es importante, pues obviamente, como decimos, para sus metas futuras. En cuanto a la función ejecutiva, que pues de eso ustedes saben mucho, y desde lo que yo estoy aprendiendo, se dice que las transformaciones neurobiológicas permiten un procesamiento y control mental a nivel superior a lo que se conoce como funciones ejecutivas y que tiene que ver con las capacidades que se desarrollan en actuar intencionalmente, reflexionar sobre ideas, establecer metas futuras, controlar las respuestas emocionales, reconocer y sopesar alternativas, comprender las consecuencias, tomar decisiones razonadas, mantenerse enfocado, ser generalmente estable pero flexible. Todo esto que es en conjunto, ¿no?, lo que vendría siendo las funciones ejecutivas. Y se han utilizado test de funciones ejecutivas que tienen que ver con el control cognitivo y la regulación del comportamiento. Esto está involucrado en aspectos de la vida académica y cotidiana. Yo lo que vi es que hay diferentes test, no estoy familiarizada con ellos, pero ustedes por supuesto que las conocen de sobra. Están, por ejemplo, esta, la que decían, las Torres de Londres, Laberintos, la de Wisconsin, la de Stroop, hay uno que no encontré. Todo esto tiene que ver porque evalúa, pues, como ya mencionamos, cognitivas, psicológicas, emocionales específicas y sociales. Pueden predecir el estudio y trabajar hacia cualquier objetivo profesional. Hay un test que es como el más recurrido, que se le conoce como test de matrices progresivas de Raven, que mide la capacidad para dar sentido a un material desorganizado o confuso, pero son constructos no verbales que son claramente, facilitan la captación de una estructura compleja. Estos fueron realizados por Cattell y Raven. Crearon pruebas de inteligencia en torno al razonamiento sobre relaciones complejas. Lo que yo les muestro allí es una imagen de un ejemplo y en la parte de abajo está pues la liga de YouTube para que quien quiera accesar a ella, para que vean cómo se lleva a cabo este test. Esto, de hecho, si lo incluye es porque se sigue considerando como el estándar de oro para evaluar las funciones ejecutivas, además de los ya antes mencionados. Las funciones ejecutivas, entonces, pues, analizan principalmente tres aspectos, que son la memoria del trabajo, el control inhibitorio y el razonamiento relacional. Sin embargo,
según el autor Rodney Reynolds, dice que las funciones ejecutivas pueden manifestarse de manera diferente cuando se miden en dominios de estudio de los estudiantes. Eso significa que dependiendo del dominio que tenga el estudiante en cuanto a conocimientos, va a tener mayor capacidad para resolver de manera más adecuada cierta prueba que evalúe la función ejecutiva. No sé si me explico, pero lo que indica es de que aquellas pruebas ejecutivas que tienen que ver más con el razonamiento lógico, obviamente los estudiantes que estén relacionados o que la carrera tenga relación con matemáticas, con ingeniería, pues van a tener mayor habilidad para responder este tipo de pruebas. Entonces, tiene cierto sesgo en cuanto a los resultados que se están obteniendo. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo resalta dentro de estas tres funciones dentro de estas tres observaciones que se hacen con respecto a las pruebas de función ejecutiva, la del razonamiento racional, el objetivo que pretenden es presentar que la función ejecutiva en particular, que es el del razonamiento relacional, es considerarlo como importante para el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes universitarios. En cuanto a esto deben considerarse, pues analizar las diferencias individuales, ¿no? Desde la perspectiva de estos jóvenes adultos, y lo que se intenta es utilizar la evaluación de la asociación entre el aprendizaje y el rendimiento específicos del dominio de los adultos y jóvenes mayores, pues también la capacidad para discernir relaciones significativas dentro de la información aparentemente no relacionada. El razonamiento relacional, entonces, es como una función ejecutiva, se define como la capacidad de las personas para notar y atender similitudes y diferencias críticas en lo que parece ser información o datos no relacionados. En otras palabras, es percibir asociaciones profundas y relevantes donde obviamente no existen. Estas relaciones percibidas se unen aún más en patrones significativos que guían el pensamiento y la acción. El razonamiento relacional, más en concreto, es la habilidad para discernir patrones significativos dentro de cualquier flujo informativo. Hay 4 formas de razonamiento relacional, que son similitudes percibidas, obviamente es lo que se conoce como las analogías, las discrepancias, que son las anómalas, las contradicciones, antinomias, los contrastes, que son los antitéticos. Se han documentado este tipo de razonamiento relacional principalmente entre estudios de médicos que diagnostican casos, en maestros de ciencias matemáticas que brindan instrucción, en estudiantes de ingeniería que diseñan nuevos proyectos. Voy a hacer un paréntesis aquí, nada más para hacer mención acerca de que la mayor parte de los test que se realizan para analizar o para evaluar las funciones ejecutivas tienen que ver principalmente con la primer forma de razonamiento relacional, que es la de similitudes percibidas, o sea, la de analogías. Entonces, el razonamiento racional abarca no solo la capacidad de reconocer similitudes, o sea, el razonamiento analógico, que era lo que decíamos, sino también diferencias. Y de estas diferencias se ha logrado encontrar 3 tipos, que son las anomalías, las antinomias y las antítesis. Son patrones de razonamiento que son de pensamiento de orden superior en teorías, y esto se obtuvo a partir de teorías de conjuntos matemáticos. La prueba de razonamiento relacional, se le conoce como TOR, es una medida fluida de razonamiento racional creada para adolescentes y adultos mayores que miden la capacidad de aplicar el razonamiento a un problema novedoso en lugar de a un problema escolarizado. Quiero llamar la atención a esta imagen porque de hecho es la única imagen que presenta el artículo.
Entonces, la prueba, el test, consta de 32 ítems en 4 escalas de 8. Es una para cada formulario, pero el ejemplo que ellos presentan es solamente esta imagen. Entonces, si le quieren prestar atención, hay 4 cuadros, los cuales se tendrían que responder al menos como ejemplo, ¿no? En el cuadro número 1, estos cuadros, bueno, muestran la prueba de razonamiento relacional, razonamiento analógico, que sería en el cuadro número 1, con el inciso A, el razonamiento anómalo, en el inciso B, el razonamiento antinomio, en el inciso C, y el razonamiento antitético. En el razonamiento analógico es el más familiar, y obviamente implica el proceso de discernir similitudes entre los objetos, ideas y experiencias que aparentemente no están relacionadas. En esta prueba se deben conocer los cambios sistemáticos en la forma y el número que ocurren dentro de las filas y columnas de la matriz para seleccionar la pieza que falta en las opciones que se muestran. Entonces, la muestra está con una imagen inconclusa en la cual se tendría que colocar la figura que corresponda en secuencia. Repito, este tipo de test son los más comunes, ¿no? Que es el que tiene que ver con el razonamiento analógico. A diferencia de los que siguen, en donde es, por ejemplo, el razonamiento anómalo, en donde se hace la comparación de identificar en un caso discrepante o atípico dentro de un conjunto de objetos, ideas o experiencias. Entonces, en este problema, del inciso B, el conjunto consta de figuras compuestas de líneas horizontales y verticales. En este problema hay una proporción particular de líneas horizontales a verticales comunes a todos los miembros, menos uno, que sería el anómalo. No sé cuál pondrían ustedes. En el C es el razonamiento Es el antinomio. D. Ah, perdón. Es el D, ¿no? Pues yo pensé en el C. Sí, es que la proporción es, son 1, 2, 3, 4, 5 en el primero, 4 en el que cruzan. Luego son 3, 2, 2, Sí. 1. Y en el D es 1, 2, 3, 4 y tiene 4. 4. Uh-huh. Entonces ahí se rompe la proporción. Y Claro, es creo que, 4-4. ajá, es que no alcanzo a ver en el artículo. Según No, no yo, se distingue bien, tampoco sí, precisamente queda 1, 2, así 3, 4. borroso. Pero sí es la D, porque es donde está el de 4, 4. O sea, la proporción tendría que ser, para que fuera correcto, tendría que ser 5-4. 5, 4. Ajá. Ah, ok, ya fallé ahí. Bueno, en el C, que sería el razonamiento antinomio, es el proceso de alcanzar un juicio categórico sobre si un objeto, idea o experiencia puede o no ser miembro de un conjunto dado de objetos, ideas o experiencias. Entonces, en esta imagen, en la C, representa una distinción ontológica y se ilustra esta figura en donde se tiene que determinar cuál de los conjuntos de opciones no puede tener miembros en común con lo dado. Eso significa que la figura que da, que son 4 cuadros, ¿qué sería el contraste? A, B, C, D, en donde los miembros en común no tengan nada en común, perdón, las figuras no tengan nada en común con la que se dio al inicio. Ahí la respuesta, pues también me quedé pensando. Sí, yo aquí no sé. Yo al principio pensaba que igual la D porque no tienen ángulos. Es la que yo también pensé. Ajá, pero como quién sabe cuál es el criterio. Y quién sabe. Tendría que ser lo contrario, ¿no? Por eso dice Ajá. una antinomia. Sí. Ok, el razonamiento antitético, que es el juicio que se debe hacer no categórico, sino de contraste u oposición. O sea, no es por categoría, sino más bien
encontrar lo que se contraste por completo. Los encuestados o quien resuelva esto debe de discernir entre el patrón de cambio representado en el problema dado, que sería el de arriba, este que tenemos aquí, y entonces cuál sería el que se respondería como completamente opuesto al que se está dando. No sé cuál pondrían. Yo estoy entre esta y esta, entre B y D. Yo había pensado el C. En Sí, yo definitiva, también había pensado ese. Porque por es el, el opuesto, ¿no? O sea, si arriba 1 equivale a 2, lo opuesto sería que 2 equivalga a 1. Y en Sí, la o la mitad proporción, arriba es el ajá, doble y abajo sería la mitad. sí, yo también lo pensé por cantidad aquí, menor Y cantidad, luego por mayor colores, cantidad, de y blanco por a negro, colores. el otro de negro a Ajá. blanco. Al menos en eso sí coincidimos, ¿no? En colores, el contraste. Yo lo pensé en mayor cantidad, menor cantidad, y aquí es donde pensaría la mayor proporción. Pero bueno, entonces, estos dentro de los ejemplos que se dan en el artículo de TOR, que es la medida psicométrica y dicen que es sólida, debido a que predice el desempeño de los adolescentes y adultos mayores en una variedad de tareas cognitivas y pues obviamente incluyen redacción en un ensayo argumentativo. Desarrollan soluciones creativas para la ingeniería en problemas de diseño. También ayuda pues a pensar críticamente sobre la atención de los pacientes en la maternidad. Hay otras pruebas que se suman de razonamiento racional que están ya más dirigidas por edad. Por ejemplo, está el test de razonamiento racional para jóvenes, que es para niños y adolescentes más jóvenes, que se le conoce como TORS JR de Alexander en 2015. También está la prueba verbal de razonamiento relacional para adolescentes y adultos y se le conoce como BTOR de Alexander y Singer en 2016. Entonces, estas pruebas de razonamiento racional ya están más dirigidas precisamente por la edad de la persona. La importancia para el aprendizaje y el rendimiento de los adultos, pues que ha venido, es una pregunta, ¿no? Dice, ¿qué ha revelado toda esta década de investigaciones sobre el razonamiento racional, sobre las diferencias entre adultos y los métodos de evaluación que abordan? Bueno, pues está la propuesta de que hay, por ejemplo, una de las cosas que se ha dicho es que hay diferencias entre y dentro del grupo. O sea, cuando se validan estas pruebas de TOR, determinan que el razonamiento racional normalmente se distribuye entre adolescentes y adultos mayores, pero el puntaje total no cuenta toda la historia. Por ejemplo, cuando se hace esta evaluación, dicen que la mayoría de las personas que tuvieron puntajes en los rangos superiores fueron siempre consistentes en todas las escalas. Eso significa que los que tuvieron porcentajes altos siempre fueron de valores altos. Pero por otro lado, hay otro grupo de personas que estuvieron debajo del promedio, fueron siempre débiles, pero hubo mucha variabilidad hubo mucha variabilidad en los rangos intermedios. En estos rangos intermedios, lo que se encontró es que el mismo puntaje total fue alcanzado por estudiantes que obtuvieron un puntaje moderado en la escala. Y por el otro lado están aquellos que obtuvieron un puntaje alto, pero solamente en una o dos escalas, pero bajo en las demás. Por lo tanto, se acomodaron en los rangos intermedios. Entonces, poniéndolos ya más en claro, los puntajes altos siempre altos, los puntajes bajos siempre bajos, pero los puntajes intermedios van a tener una gran variabilidad en los ítems que se les evaluó. Tenemos entonces que este tipo de evaluación no es estructuralmente invariable, sino que también puede ser
calibrado dentro del género, raza y etnia, normado y calificado significativamente en poblaciones de adolescentes y adultos inscritos en educación superior. Por otro lado, hay otra característica que se le ha observado al TOR, o más bien a estas pruebas de evaluación de razonamiento racional, que tiene que ver con las diferencias de desarrollo en la tarea y el dominio. Hay evidencia de cambios relevantes en el razonamiento relacional a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los patrones de uso contrastantes por edad, la dependencia diferencial en formas, de varias formas. Por ejemplo, los primeros grados, por ejemplo, el jardín de niños, segundo y cuarto grado, es muy diferente de lo que se observa en estas pruebas con los grados posteriores, que podría siendo, por ejemplo, los de 10º año, ¿no? Entonces, hay una fuerte dependencia de analogías y antítesis y una evidencia mínima de anomalías y antinomias entre los estudiantes más jóvenes. Eso significa que tienden más a responder las pruebas de analogías, lo similar, los test, estos tradicionales, ellos los resolverían de manera más adecuada, a diferencia de cuando tienen que contrastar, que vendrían siendo las anomalías y las antinomias. Los estudiantes mayores expresaron más anomalías y antinomias, pocas analogías y antítesis. Eso significa que tenemos una respuesta diferente dependiendo de la edad. Además, se dice que hay factores que intervienen como la familiaridad con la tarea o el contenido, lo cual significa que aquellos jóvenes o personas mayores que han tenido ya familiaridad con algunas pruebas, pues obviamente van a responder mejor otro tipo de pruebas que se les presente que evalúe funciones ejecutivas. Por otro lado está la maleabilidad del razonamiento relacional, y esto tiene que ver con los procesos componenciales para entrenar el razonamiento analógico. Es decir, la codificación, inferir o mapear. Por otro lado está, utilizar el análisis de la red bayesiana, especialmente inferir y mapear, que distingue a los estudiantes de alto rendimiento de los de bajo rendimiento. Hay dos estudios que mencionan que tienen que ver con lo que involucran la capacitación en las formas de razonamiento racional. Por un lado está Hattan en 2018 y Aaron y Elian en 2018 también. En ambos casos son en Estados Unidos, en el mismo periodo. Por un lado, Hattan realizó un estudio en unas escuelas rurales de nivel secundaria, en donde los niños fueron entrenados en las formas de razonamiento racional o las pruebas de razonamiento racional como una forma de mejorar su comprensión y recordar los textos expositivos. O sea, todo lo que esas pruebas de razonamiento racional, ahora cómo llevarlos a la práctica. Y lo que ellos hicieron es que a los niños les indicaron que generaran preguntas antes, durante y después de una exposición que se les dio acerca de la historia de Grecia y de Roma. Esto lo tenían que hacer como analogías y antítesis con respecto a sus propias vidas y experiencias. O sea, en cuanto a la analogía, lo que tenían que hacer era recordar, más bien lo que de esta historia les recordara sus propias vidas. Y por el otro lado, la antinomia, lo que nunca podría ser cierto en sus vidas. Y lo que obviamente ellos tenían que contar esta historia a partir de un texto. Esto significa que este enfoque se utilizó como una técnica de movilización del conocimiento que tiene que ver con dime qué sabes y la condición de control que sería anota ahora en el texto. Esto fue favorable, obviamente los niños entendieron mucho mejor y captaron mejor la información que se les había otorgado.
Sin embargo, el otro estudio que en definitiva contrasta con el anterior, en el de Aaron y Eliam en el 2018, en donde se realizó a jóvenes de octavo grado, en el que se trató de, en el que se les enseñaron los conceptos de física de velocidad y aceleración, tratando de utilizar, obviamente, estas pruebas de razonamiento racional, en las que primero les enseñaron las 4 formas de mejorar la comprensión, ¿no? Las 4 que ya habíamos mencionado. Esto se llevó a cabo por 16 lecciones de 90 minutos, en donde además llenaron los formularios de razonamiento racional. Y además utilizaron ejemplos de sus vidas, ¿no? Y después les enseñaron los conceptos de velocidad y aceleración. Y ya que se los enseñaron, les indicaron que tomaran la medida desarrollada por un investigador y que ahora identificaran y explicaran las similitudes y diferencias entre los dos tipos de movimiento, que es aceleración constante y velocidad constante. Sin embargo, en el estudio no encontraron diferencias significativas entre el tratamiento y el control. Eso significa entre aquellos jóvenes a quienes pasaron por este proceso de razonamiento racional con los que no lo tuvieron. Y ellos lo que mencionan es que en esta intervención no mejoraron el aprendizaje sobre los conocimientos de física. Sin embargo, pues también discuten diciendo que posiblemente fue como demasiada información la que se les dio a estos chicos al mismo tiempo, en donde tuvieron que entender las formas de comprensión en cuanto al razonamiento racional, entender cómo se da todo este proceso y además la información que se les otorgó de los conceptos de velocidad y aceleración, y además tener que hacerlo en el texto. Ellos concluyen que posiblemente se deba a que fue demasiada información para los jóvenes y que por eso no hubo diferencias significativas. Sin embargo, no descartan que esto sea viable. Estos fueron como ejemplos, ¿no? Ahora, la interacción entre las formas de razonamiento racional, pues obviamente también tiene que ver con que no funcionan de manera aislada, sino que hay interacciones, porque naturalmente las personas no están aisladas, sino que participan conjuntamente en la resolución de problemas. Entonces, las formas de razonamiento racional pues funcionan en concierto. Significa que una forma de razonamiento racional fue predeciblemente seguida por otra. Hay ejemplos en donde están, por un lado, el de una maestra de ciencias que trataba de instruir a sus estudiantes sobre patrones climáticos y los estudiantes de ingeniería con un diseño viable para su proyecto principal. Y también está el de residentes y los médicos asistentes diagnosticando las condiciones de los pacientes y determinando el tratamiento adecuado. Entonces, pues hay ejemplos, ¿no?, detallados acerca del patrón entre los médicos. Las formas de razonamiento racional no solo son importantes en la resolución de problemas, sino colectivamente. Entonces, voy a tomar como ejemplo el de los residentes médicos y cómo se ha tratado de abordar cómo se trataría de abordar este tema. Esto no viene en el artículo, pero lo estoy incluyendo, ¿no? Por ejemplo, se sabe que los médicos pues necesitan tener que guardar o retener grandes cantidades de información y pues están acostumbrados a que solamente hay transferencia de información relacional que va de un dominio a otro. Ellos lo que hacen es que, por ejemplo, cuando atienden a un paciente, utilizan este razonamiento racional asociativo, en donde le pueden explicar a un paciente y decirle, mire, usted tiene tiene problemas con su, pues no sé, con una parte de su cuerpo que podría ser la vesícula, y que su vesícula es como un globito.
que se está inflando y se está cada vez creciendo más y pues puede llegar a reventar. Entonces, ellos utilizan estas analogías, ¿no? Sin embargo, es muy importante que aprendan a organizar jerárquicamente para tener un razonamiento clínico, sobre todo para dar cara a la resolución de problemas complejos, en donde se pueden encontrar con anomalías, debido a que no coinciden con las ideas preconcebidas. O sea, no es la lógica de siempre. Obviamente no coincide con sus expectativas. Y eso pues los puede hacer propensos a errar. Hay un ejemplo, ¿no? Que sería como el de que pueden presentarse inflamación en las articulaciones en ausencia de antecedentes de artritis. Entonces, pues no se puede diagnosticar como artritis. Esto lo que tendría que acudir el médico entonces es en un diagnóstico diferencial, o sea, evaluar la incompatibilidad entre distintas hipótesis que serían las antinomias. Esto puede ser útil para alcanzar el diagnóstico correcto. Entonces, cuando las antinomias se tornan evidentes, se genera un razonamiento antitético o de oposición que conduce a la refutación de una hipótesis o idea. Esto significa que, por un lado, tienes una hipótesis, una idea, algo que te lleva a decir que pudiera ser la artritis. Sin embargo, cuando se hace la antítesis, tú dices, pero no hay antecedentes de artritis, entonces, ¿qué podría ser? Que sería lo contrario, ¿no? Y esto sucede, puede ser problemático, ¿no? Porque hay eventos, por ejemplo, cuando un cirujano recomienda seccionar un tumor mientras que el otro lo declara inoperable. Y este tipo de antítesis pues, puede suceder en decisiones difíciles que impactan en la vida del paciente. Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, ya se ha tratado de abordar en algunos hospitales este razonamiento racional, sobre todo en España, en donde se dice que a los jóvenes médicos se les tiene que iniciar ya en este tipo de pruebas de razonamiento racional y hacerles que generen este tipo de ensayos para que cometan menos errores en su práctica médica. Ahora, por último, en el artículo, pues es lo que vendrían siendo las conclusiones y consecuencias. Es bastante amplio, pero pues tratándolo de resumir, a lo que ellos concluyen es que la inclusión del razonamiento racional en las evaluaciones de desempeño diseñadas para la educación superior. O sea, ellos manejan que es muy importante que en la educación superior se incluyan este tipo de evaluaciones. Por otro lado, también está que la medición del razonamiento racional es como una competencia general subyacente y como un componente de desempeño específico del dominio, lo cual significa, como ya mencionamos antes, que dependerá del tipo de carrera en el que esté involucrado el estudiante al que se le va a hacer este tipo de evaluación. Por otro lado está desarrollar las capacidades incorporando el lenguaje y los procesos de razonamiento racional en la instrucción y en las evaluaciones de aprendizaje y rendimiento. Estas pruebas podrían administrarse temprano en la universidad, armando a los estudiantes con conocimientos sobre capacidades para percibir relaciones significativas en lo que ven, oyen o leen. Y también, pues, que la trayectoria que conduce a la competencia y a la experiencia en cualquier campo de estudio requiere que las personas forjen conocimiento basados en principios que representan interrelaciones complejas de información conceptual y procesal encontrada en diversos contextos y en diversos momentos. A los estudiantes de educación superior se les debe exigir que demuestren una comprensión más profunda del contenido aprendido, haciendo comparaciones críticas, observando discrepancias, ofreciendo argumentos en contra o percibiendo contradicciones. Una educación debe moldear estos procesos de razonamiento en su enseñanza para que puedan conocer
cómo el contenido académico se relaciona con lo que experimentan en el mundo exterior. Y bueno, pues esas serían como las conclusiones a las que llega el artículo de manera más concisa. Y en realidad lo que ellos proponen es como que este tipo de pruebas se debe de incluir en la edad universitaria, bueno, a los jóvenes estudiantes universitarios, y que además hagan ese tipo de ejercicios a lo largo pues de las experiencias educativas que van teniendo. Los ejemplos que mencionan, pues como ya les dije, están ¿no? Sobre todo en donde se contrasta del qué es lo que sucede con la enseñanza de la historia en una escuela rural, en donde pues obviamente no tienen ni idea todavía acerca de lo que pudo haber sido Grecia y Roma. Para ellos fue un conocimiento nuevo, y cómo lograron entender o captar más esta información a través de este razonamiento racional. Sin embargo, está pues obviamente lo que dicen es que no coincide con los datos presentados por Aron y Elian, en donde no encontraron diferencias significativas. Esto significa que pues, este tipo de pruebas de razonamiento racional pues todavía están como ajustándolas, ¿no? Si se dan cuenta, hay ya propuesta con base en la edad de la persona. Sin embargo, no se han establecido con base en el área de formación del estudiante, viéndolo desde el punto de vista de lo que el artículo menciona que sea aplicable para jóvenes estudiantes. Sin embargo, tendrían que ajustarse con base en el tipo de área a la que está dirigida la carrera. Y bueno, pues ya nada más por último, sí lo encontré, por ejemplo, la importancia que se le está dando, sobre todo en la práctica médica. Y es por eso que les puse estos ejemplos. Entonces, bueno, de mi parte eso es todo, y también quiero mencionar que pues sí no me costó mucho trabajo entender el artículo, pero sí me costó trabajo resolver estos problemas, en los que primero pensé que eran no tan complicados. Me guié sobre todo por el razonamiento analógico, olvidando que en estas últimas pruebas hay que hacer el antinomio o antitético, que en realidad es más de contraste, ¿no? O sea, como que estamos más formados precisamente para dar una respuesta lógica. Y esto tiene que ver pues con el movimiento del pragmatismo en el que estamos envueltos, ¿no? O sea, si es A y después B o B, ¿qué sigue? Pues que sigue, lo que sigue es C. Estamos más habituados a pensar de esa manera, y lo que invita es a pensarlo de manera contraria. ¿Qué podría pasar si lo veo desde otro punto de vista? Y claro, en la práctica de la ciencia lo tenemos como ejemplo debido a que se plantea una hipótesis, ¿no? Pero también se plantea la hipótesis alterna, que sería exactamente lo contrario. Bueno, de mi parte eso es todo. Traté de entender un poquito más el artículo con base en la propuesta que ustedes manejan de funciones ejecutivas. Mi área no es esa, pero bueno, agradezco por lo que me permitió aprender en esta ocasión. Gracias. No, pues muchas gracias, doctora. Muy interesante. La verdad es que al principio empecé a leer y pues no, digamos, desde el punto de vista de funciones, no siempre se considera el razonamiento, ¿no? De hecho, el razonamiento nosotros los psicólogos estamos más acostumbrados a considerarlo como parte de lo que se denomina inteligencia, ¿no? Muchas de las pruebas que van mencionando a lo largo del artículo son sobre todo pruebas para evaluar función cognitiva, que se resume como pruebas de inteligencia, ¿no? Las matrices de Raven es un ejemplo, ¿no? Yo la verdad es que no conocía esta prueba y me resulta como muy interesante de alguna forma lo que plantea, porque al tener la experiencia en la práctica docente con chicos de educación superior, realmente uno nunca se cuestiona estas cosas, ¿no?
O sea, uno pues les da la información, espera que ellos asimilen y de repente el pensar que se pueden utilizar estas estrategias como para favorecer que ellos desarrollen un tipo de razonamiento mucho más abstracto que les permita, como usted decía, resolver en su práctica profesional problemas mucho más complejos, pues es muy interesante, ¿no? O sea, no es algo que hacemos todo el tiempo. Entonces, en este sentido, pues el artículo me parece interesante por dos cosas. Una, porque de alguna forma sí plantea este vínculo entre las funciones ejecutivas y el razonamiento, que no es algo como que se lea mucho. Y la otra es porque lo que plantea al final en nuestra práctica como académicos es algo que se puede utilizar, ¿no? Y eso pues, es como muy, muy interesante. Sí, de hecho la propuesta es más que nada como la defensa de este tipo de pruebas para incluirla en los jóvenes estudiantes. Quizá no esté del todo pulida, pero esto permitiría precisamente darse cuenta en qué es lo que está faltando o cómo categorizarlo dependiendo del área del estudiante. Sí, claro. Sí, Vicenta, ¿tú qué crees, así de tu opinión, de lo que conoces sobre funciones ejecutivas? ¿Tú crees que esta cuestión relacional, razonamiento relacional, la meterías tú dentro de las funciones, de las funciones ejecutivas? pues no sé. De hecho, parte de planeación y resolución de problemas, desde cierto punto de vista, sí se considera funciones ejecutivas. El asunto es que me parece que esto de razonamiento tiene más que ver con una evaluación ejecutiva. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de percibir qué tan bueno eres prestando atención o qué tan bueno eres inhibiendo respuestas cuando no es adecuado, el preguntarle a una persona qué tan bueno eres razonando es mucho más abstracto. Entonces, si queremos evaluar la función ejecutiva solamente con pruebas de autopercepción, creo que no es factible. Si se pretende hacer una prueba de ejecución, inclusive hay baterías que lo incluyen, pues entonces pues sí podría ser factible. No sé hasta dónde si realmente se pueda dar el sustento fuerte de que razonamiento es parte de funciones ejecutivas. Evidentemente, y eso creo que va un poco en tono con, por ejemplo, la postura de Celazo, pues las funciones básicas que serían inhibición, flexibilidad y memoria de trabajo serían la base para que se construya esta parte más elaborada que sería el razonamiento, ¿no? Pero sobre todo porque no es como el razonamiento, bueno, yo lo veo así, como no es el razonamiento en sí, como siempre lo hemos visto, ¿no? Sino esta cuestión relacional que tiene que ver con un objeto comparado con el otro, ¿no? Y el vínculo entre estos dos y cómo entonces ya es como cambia, por lo menos el concepto como tradicional de ración de... ¿Cómo era? Sí, Sí, eso. fíjate que, por ejemplo, hay en las escalas de Wechsler, por ejemplo, está este factor que tiene que ver con el razonamiento no verbal. Las últimas versiones son razonamiento verbal, razonamiento no verbal, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Entonces, dentro del razonamiento no verbal, en la escala para adultos está matrices. Y en matrices, el asunto con las escalas de Wechsler es que no te dan las lógicas, no te dan el criterio a través del cual se plantea que la persona del razonamiento. Hay una serie de matrices que la persona tiene que completar, pero nunca sabes cuál es la lógica que se debe seguir. Aquí, por ejemplo, te plantea que son de alguna forma lógicas que se transponen, ¿no? O sea, es algo completamente contrario uno de la otra.
y el entenderlo así de alguna forma permite como que la persona pueda procesar la información de esa forma, cambiando el chip, ¿no? Creo que hay cosas que sí se relacionan con funciones ejecutivas. Por ejemplo, si no tienes flexibilidad mental, creo que no podrías llegar a hacer este razonamiento donde hay una antítesis, ¿no? Porque te quedas estancado en lo que haces todo el tiempo, ¿no? En la forma en la que piensas todo el tiempo. Entonces, no sé, creo que sí es algo como bien complicado que implica un procesamiento como, yo diría, superior. Pero no estoy tan segura que sea fácil considerarlo como parte de funciones Como ejecutivas. función ejecutiva. Ok, gracias. Sí. Por nada, por ahí Agustín había dicho que era vertical igual a horizontal más 1C. Supongo que se refería a la respuesta justamente de esta diapositiva y yo pensaría que se refería a la imagen de, no sé si todavía ande por ahí. Les puse la liga de la asistencia. Ah, dice Agustín que sí. Es que no vi hace rato el chat, perdón. Para que puedan pasar su asistencia. Y pues muchas gracias, doctora. Creo que ha sido una excelente presentación. Me pareció muy padre esto que hizo de completarnos la información. Por ahí había alguna información que no estaba como tal en el artículo, sin embargo usted la incluye en la presentación. Muchas gracias. Y estaría bien interesante que pudiéramos platicar un poco como para ver, pues, yo sé que usted tiene una formación, una perspectiva y una forma de trabajar muy diferente a los psicólogos, pero pues creo que tenemos como muchas cosas en común que podríamos sacar provecho para, justamente pues para fortalecer ideas para los proyectos, ¿no? Sí, claro, de hecho, es muy notoria la diferencia en cuanto a cómo se va transformando las vías de información que viajan de la médula espinal a la corteza, al encéfalo, pero también es muy importante cómo esas vías de información que están del encéfalo a la médula espinal eh, maduran y justo esa maduración tiene que ver con el proceso inhibitorio, lo cual significa que en las primeras edades todo es facilitado. Por ejemplo, tenemos que los niños mueven las manos de manera incontrolada, mueven los pies, agarran todo, eso que dicen ustedes hiperactividad, ¿no? Pero este proceso de maduración de las vías del sistema nervioso que van del encéfalo a la médula espinal son precisamente inhibitorias, lo cual implica que va a limitar a estos movimientos para que sean más precisos. De tal manera que los niños ya van a poder agarrar las cosas de manera más precisa. Bueno, ese es un ejemplo de lo que podría ser como más fácil de entenderlo, ¿no? Y lo vemos en los niños. Sin embargo, cuando estamos hablando de las edades entre los jóvenes, este paso, ¿no? De jóvenes a adultos, y lo digo en el caso de las ratas, esta mielinización en lo que vendría siendo la sustancia blanca, cómo em, cómo va moldeándose con base en pues la alimentación, como ya lo mencionaban, los aspectos ambientales. Claro que los aspectos genéticos tienen una fuerte influencia, pero precisamente la mielina o estas vías de información inhibitoria son las que más se ven influenciadas por el ambiente. O sea, qué tanto tenemos nosotros el control de nuestros pensamientos, podemos regularlos precisamente con estas vías inhibitorias y que tienen que ver con la sustancia blanca. Entonces el proceso de maduración es diferente, ¿no? Primero se da a nivel motor, es obvio en los niños,
y ya después en el encéfalo. ¿Y cómo lo podemos evaluar? Pues precisamente estas pruebas pueden ser de mucha utilidad y yo lo que observo pues es de manera anatómica, lo que decía en el Harvard, ¿no? El número de neuronas con sus axones y la cantidad de mielina que tiene. Sí, Y en algún momento pues se puede conjuntar, por supuesto. sí, pues yo creo que es muy interesante y evidentemente pues es como se complementa la información, ¿no? Por ahí en el artículo decía la parte neuropsicológica, ¿no? Que sería más lo que nos compete a los psicólogos, que sería el equivalente al software, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que sí hay una interacción muy grande entre lo que usted hace y lo que nosotros intentamos hacer. Y desde otro punto de vista, ahí sería la Sí. antítesis quizá. Sí, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, gracias. Les puse por ahí la asistencia. Les pido que no olviden mandarme su formato de depósito al correo que les puso por ahí Tania. Y pues ya nos falta poquito. Muchas gracias y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias. Adiós, Gracias, Vicenta. chao. Ay, adiós a todos. Adiós.